¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Detrás de. El día de hoy me encuentro muy contento, muy emocionado porque ya tenía muchas ganas de tener esta conversación, de tener esta plática con una invitada muy especial que admiramos, somos fans de su trabajo. Ella es Marcela Murillo. Hola Marce, buenos días todavía. Hola, hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. A veces lo comento porque se me hace como gracioso siempre el doble saludo que tenemos, pero, pero bueno, para la gente obviamente no ve el primero, pero Sí. me gusta hacerlo. Pues no notorio, pero sí como comentar un poquito, porque luego me ha pasado una vez nos pasó que nos comentaron que nos veíamos incómodos en el saludo, pero no era por eso, era porque ya habíamos tenido una charla antes, de hecho, fue con un invitado español que hasta parecía también como si hubiésemos tenido un podcast antes, porque antes de grabar nos tardamos platicando como hora y media. Entonces, Ok, sí, entonces ya cuando como que cortamos la fluidez de esa conversación y el saludo inicial ya de la grabación, pues sí fue pues como más cortito porque ya queríamos seguir platicando, pero nada más ya. por hacerlo hincapié. Pero Marce, hola, buenos días. Digo, ya habíamos hablado, pero me gusta ser un poco más cortés. Me gustaría preguntarte cómo está tu día, cómo estás hoy. Bien, hoy estoy un poco cansada, que ayer tuve un evento de un nuevo proyecto que estoy haciendo, entonces, o sea, no acabé tan tarde, pero me siento un poco cansada. Pero fuera de eso, todo muy bien. Y es que esta carrera pues es muy complicada, el ámbito artístico. La gente que nos escucha ya lo sabe que no estamos como tal involucrados dentro del medio musical como artistas, sino tampoco como representante o management, como es el caso de Marce, sino estamos de un lado o de una visión alterna también, que forma parte, obvio, pero somos dentro de la producción de eventos, que ya lo tocaremos un poco más adelante. Pero este trabajo es bastante complicado. Hay días que, bueno, sientes que te levantas sin energía, sin ánimos y fuerzas. ¿Tú cómo has luchado? Porque tienes una agenda muy complicada y siento yo, desde mi perspectiva, que tampoco ha de ser muy fácil como poder darte el lujo, porque creo que dentro de estos trabajos puede llegarse a considerarse un lujo el faltar a ciertos días de trabajo, el tomarte ciertos días de descanso. ¿Cómo te has luchado contra por ejemplo, el burnout? Bueno, la verdad es que no soy, ay, perdón, no soy tan buena, con ese tema. O sea, he mejorado bastante desde que empecé. Em, Al principio de mi carrera, como tenía ganas de hacer todo y de querer estar en todos los lugares y de querer como no perderme nada. Y conforme pues ha ido pasando el tiempo y por experiencias en donde justo he llegado como a tener un burnout o a tener situaciones complicadas de salud mental y de salud física, es cuando he tenido que parar. O sea, la primera vez súper obligada porque ya no era funcional. O sea, fue como un momento en el que primero mi mente fue a que me dijo, no puedes seguir así. Y en realidad nunca había experimentado un burnout de esa manera. O sea, creo que muchas veces se escucha que es algo como duro y que pasa, pero en realidad es que, al menos en mi caso, me volví inoperable, por así decirlo. Sí. No podía hacer nada porque estaba en un constante estrés y en un constante estado como de alerta y muy de pánico todo el tiempo, que no me dejaba hacer nada. O sea, en realidad estuve mucho tiempo, como un mes, sin poder hacer actividades. O sea, de tener que ir al psiquiatra, ir al psicólogo y como empezar esta terapia para, para que no, pues para que pudiera regresar a trabajar como de la manera más normal posible. Y la verdad fue un proceso muy largo y complicado. Entonces, justo de ese aprendizaje fue que ahora pude entender o sea, la importancia de tener un balance, que la verdad es que te digo, como que sí es un proceso. Siento que nunca acaba, porque muchas veces a lo mejor hay momentos en los que hay una carga de trabajo más fuerte y que o sea, al menos yo me dejo llevar y es difícil regresar a parar y decir, ok, no estoy teniendo un balance. Pero ahora lo que estoy haciendo mucho es priorizar mi sueño. O sea, duermo siempre que puedo, lo más que puedo, porque para mí es muy importante dormir.
y dormir bien. Entonces, eso es como algo que a mí me funciona, o sea, necesito dormir bien. O sea, a veces que no es tan seguido, pero cuando puedo, no, o sea, cuando puedo no poner la alarma, por ejemplo, em, pues duermo, no sé, 10 11 12 horas, o sea, que es lo que mi cuerpo necesita, o sea, me despierto pues hasta que puedo, y si no, pues intento dormirme temprano, me cuesta trabajo, pero estoy como poniendo un esfuerzo muy grande para dormir. Eh, También lo que me ha ayudado mucho a no volver a caer como en temas de depresión y demás ha sido hacer ejercicio, em, aunque sea 3 veces a la semana, pero mucho por la mente, o sea, más que cualquier otra cosa. Son cosas chiquitas, pero que son hábitos que yo creo que en una rutina son más fáciles de mantener. Yo creo que a cualquiera le puede costar trabajo, o sea, tengas el trabajo que tengas, pero sí esos hábitos chiquitos son los que, bueno, en realidad son hábitos muy importantes y grandes, Sí. pero son los que para mí son muy importantes para no tener burnout. Y ahorita empecé a aprender una nueva técnica de meditación que también me ha ayudado mucho, em, y como sí, me ha ayudado muchísimo para no tener tantos pensamientos obsesivos igual, o sea, mentales y demás. Me ayuda mucho como a soltar, a que, no sé, los comentarios ya no me afecten o no los tome personal. Entonces me ha ayudado mucho esas tres cosas, como dormir primero, hacer ejercicio y meditar. Porque es muy complicado también compaginar la rutina, como lo mencionas, en cualquier tipo de trabajo que alguien tenga o a lo que diferentemente que cada quien se dedique, a veces por esa necesidad de seguir trabajando, ese impulso, porque el trabajo también se puede volver una adicción. Entonces, es muy complicado compaginar con los buenos hábitos, como el descansar bien, el tener tiempo para ti, para tu familia, para tus seres queridos, que realmente yo lo veo más como mi método, bueno, mi definición de éxito, el tener tiempo para mí, el tener tiempo para estar con mi familia, mucho más allá de lo que pudiera alcanzar como dentro del ámbito profesional. Pero es complicado también y es uno de los puntos que me gustaría tratar contigo porque el tipo de vida que tienes no es nada sedentario. A veces me imagino que pasas muy poco tiempo, ya sea en una sola ciudad o incluso me imagino que ahorita con peso en nuestro país también ha de estar un un poquito difícil que tengas una estancia larga dentro del país. ¿Cómo compaginas o cómo puedes tú llevar esa cadena de hábitos, de buenos hábitos, estando de gira? Porque es muy difícil. Nos ha tocado, hemos podido tener la oportunidad de estar de gira como equipo de producción y es bastante complicado el tener que, o el poder conseguirlo, porque despiertas en una ciudad, viajas hacia otra y duermes en otra. Entonces, a veces es muy complicado lograr consentir tiempo para lograr o para encontrar ese balance. ¿Cuál fue tu método de aprendizaje para lograr a ese equilibrio? Em, o sea, honestamente yo creo que no lo he logrado, la verdad. El año pasado estando de tour, porque este año no estoy de tour, entonces eso está bueno porque he tenido más tiempo justamente de tener más espacios para mí. Al principio era un poco más fácil en el sentido de que como ese era el comienzo de la gira, yo creo que todos estábamos más con esa mentalidad de decir, bueno, vamos a hacer ejercicio, vamos a levantarnos temprano. Entonces, una parte que para mí es súper importante es que tu círculo cercano tenga las mismas ganas o la misma Ujú. motivación de querer tener esos mejores hábitos, porque al final, o sea, como que nos vamos empujando y jalando y motivando para hacerlo. O sea, mucho a mí me costó muchísimo trabajo regresar a hacer ejercicios. Eso fue lo que más trabajo me costó. Después de ese, te digo, como episodio de como mi burnout. em, y mi hermana era mucho la que me decía, vamos a Soul Cycle, ¿no? Como a hacer el indoor cycling, que a ella le encanta. Entonces, ella era mucho la que me decía, vamos a hacer este Soul Cycle. Entonces, ya éramos como un grupo, no sé, de 5 o 6 personas que íbamos todos juntos y también se volvía más divertido porque pues al final Sí. llegamos todos y luego se volvía también hasta un poco un reto entre nosotros de que quién ya fue, a hacer ejercicio, quién no ha ido. Y al principio pues era más fácil porque obviamente eran las primeras fechas y no estábamos como con un cansancio acumulado ni nada.
conforme fue pasando el tiempo y los días, ya era mucho más complicado y más difícil seguir eso, al menos para mí, porque si hay gente que se levanta y que a lo mejor no duerme mucho y va a hacer ejercicio, pero yo de verdad no puedo hacer ejercicio con 4 horas de sueño, o sea, me da migraña y me siento mal todo el día. Y Sí, aparte me claro. da muchísima hambre, entonces digo como no, o sea, no puedo estar como dándole a mi cuerpo una energía que necesita de dormir, supliéndola con comida que ni siquiera está siendo saludable, que eso es otro tema también. O sea, en las giras comer saludable también se Sí, vuelve complicado, sobre todo cuando te digo que todos los demás no tienen a lo mejor ese hábito. A veces al que era el tour manager le decía como, es que yo no, a ver, yo no como carne, pollo, queso, lácteos, o sea, entonces le decía, porfa, pídeme algo que sea saludable y muchas veces se le olvidaba. Entonces acababa el show y yo me subía al ujú, camión y no tenía nada que cenar. Y decía como, bueno, otro día más sin cenar. Porque él sí se pedían pizza o se pedían McDonald's o pedían, no sé, KFC. Y yo decía, bueno, pues neta no puedo comer nada, no voy a vivir de papas, ya sabes, de French fries. sí. Entonces, sí se vuelve la verdad un esfuerzo súper, súper consciente en estando como en una vida cero sedentaria el tener que construir mejores hábitos, pero sí es posible. O sea, también muchas veces en los caterings siempre hay opciones saludables, o sea, no sé. Bueno, para mí que mi dieta es más restrictiva, también era mucho hacer como ese recordatorio a las personas de producción de que por favor pidan siempre una opción vegana, pidan una opción vegana, por favor, mínimo, o sea, que sea salmón o que sea no sé, atún o lo que sea que pueda comer dentro del rango de mariscos o así. Entonces, sí era mucho de estarlo recordando todo el tiempo, pero obviamente me he malpasado 1000 veces, o sea, muchísimas veces. La verdad te digo que es lo que más trabajo me ha costado y por eso este año estoy feliz de no estar de gira. ¿Por qué no estás de gira? ¿Fue decisión tuya? Así de por salud, equilibrio o algo. ¿O Desde el año pasado yo siempre decía como yo no quiero estar tanto y luego ya también como diferentes decisiones, o sea, yo me quiero enfocar igual en otros proyectos, entonces dije como no puedo hacerlo si estoy todo el tiempo sí. viajando. Entonces, por todo, la verdad. Y a pesar de eso, sigo, la verdad, es que saliendo mucho a otras cosas, igual obviamente de trabajo, pero sí es mucho más relajado. O sea, a lo mejor ya nada más es el fin de semana en lugar de que sea toda la semana. Porque también, bueno, traía este tema a la mesa porque mucha gente, o la gente a lo mejor como fan, porque me pasó, o sea, yo antes de involucrarme dentro del mundo de producción, veía a los artistas, incluso yo quería estar, en su momento también tenía la aspiración de tener un grupo, la cual fracasó incluso antes de nacer. Me emocionaba el hecho de estar de gira, me gustaba, me hacía ilusión estar viajando, estar conociendo nuevas culturas, nuevas personas, nuevas ciudades. Pero es que en realidad no conoces nada. Exacto. Una vez que me tocó estar de gira, veo que es una noción, o que tiene una noción totalmente equivocada, y la gente a veces puede llegar a decir, es que tu trabajo es increíble, estás viajando con este artista con el que yo quisiera estar todo el tiempo. Y es difícil, no es que no haya una relación artista, por ejemplo, con nosotros, artista, management, equipo de producción, productora y todo eso, no es que no exista una buena relación. De hecho la hay, o sea, somos amigos, pero el hecho de convivir tanto tiempo con las mismas personas en una situación tan estresante como lo pueden ser logística de aviones, de desplazos, de conciertos, de ensayos, de todo puede llegar un momento incómodo. ¿A ti alguna vez te causó conflicto ese tipo de vida? ¿En qué sentido? O sea, a mí en lo personal En que o... pudiera afectar tu relación pues no sé si tengan una relación más de amistad con, por ejemplo, con Santa o con Peso, que les pueda Ujú. llegar, o con incluso las personas que están también ahí dentro del equipo, como lo puede ser con tu hermana que trabaja contigo, Sí. o con tus mismos socios, más allá del artista que digas, ok, estoy viviendo contigo casi todo el día en un ámbito de estrés, de trabajo y que puedan Ujú. llegar a tener ciertas como dispersiones en opiniones Sí, o... no, obvio, todo el tiempo, sobre Ujú. todo no sé, con los que compartimos el mismo camión, también se vuelve un tema, porque imagínate, estás con las mismas personas y no son 3 personas, o sea, Sí. los camiones tienen 20 camas, entonces estás con gente todo el tiempo, que a mí en lo personal
me gusta mucho mi tiempo sola. Entonces, estar comiendo con mucha gente todo el día sí es como draining, o sea, sí te drena muchísimo. A mí en lo personal no me costaba trabajo porque pues sí nos llevábamos, la verdad, todos bien, pero sí yo tenía momentos en los que ya me despertaba y no sé, escuchaba hablar a quien sea, ¿no? Que ya decían de que, hola, ¿cómo estás? Y yo, ¿por qué me preguntas? O sea, ya no me hables. Entonces, claro, sí pasa y creo que es mucho de personalidades, o sea, yo sí me llego a Mm, es que no sé si hartar es la palabra correcta, pero a mí como sí me gusta mucho tener mi tiempo sola, sí hay momentos en que yo decía como ya no quiero verlos, o sea, necesito tener mi espacio y no es como que haya algo malo ni mucho menos, es solamente el hecho de que esa convivencia todo el día y te digo, sobre todo, por ejemplo, en el camión, ¿no? Que o sea, espacios muy reducidos, muy limitados, que en realidad no puedes estar en ningún otro lugar más que en tu camita, que solo duermes así o, o en el espacio comunal que es pues la sala, ¿no? Y no sé, a veces a mí me enojaba que me despertaba o todos dejaban como todo tirado, entonces era como, bueno, hay que recoger, entonces sí era mucho de recoger, pero la verdad mi camión en el tour del año pasado era muy relajado porque éramos pues, o sea, o sea, pues todos los que íbamos como en un trabajo que también tenemos que trabajar durante el día en la compu y demás, entonces no era como que echamos fiesta jamás ni nada, o sea, yo creo que pues, hemos sido el equipo más aburrido del planeta, que solo nos subíamos y yo prendía, o sea, siempre pedía como velas y las prendía o prendía incienso. Entonces ya todo el mundo subía a ese camión y era como, ay, aquí huele como a relajación. Sí, Y yo, sí, no sé, a veces los artistas se subían y le decía como, ustedes no vengan aquí, ustedes váyanse al suyo. Entonces era como, eh, sí, la verdad, muy relajado. O sea, nunca echamos fiesta, nunca nada, nunca tomábamos tampoco. O sea, yo creo que contadas las veces que tomamos durante el tour. Y luego también en el tour con Ángel, pues hubo el primer tour que hicimos en Estados Unidos. Es solamente un camión y como íbamos un crew súper reducido, se iba solamente él, su DJ, Deca, Panque, que tocaba el bajo y tiraba igual, o sea, hacía varias cosas igual como ya de producción. La hermana de Ángel y creo que, no me acuerdo Tornillo, qué creo, hermano ¿no? también iba, bueno, Ángel Obvio y yo, o sea, pero íbamos 6 personas, nada más, 7 máximo. Ujú. De repente como que se incorporaban así, entonces éramos muy poquitos, pero ahí sí nos íbamos todos en el mismo camión también. Entonces, pues sí, o sea, todas esas cosas es la convivencia, imagínate todo el día, desde levantarnos y decirle como que, oye, ya despiértate, o sea, hay que llegar y bajar y bañarse en el venue, o sea, muchas cosas, la verdad, que sí han sido bien pesadas, entonces, obvio siempre existen roces, o sea, es imposible que no existan, pero ya al final del día es como un aprendizaje, decir como, bueno, estaremos a lo mejor discutiendo ahorita, pero pues, no hay manera de que no te vea, entonces sigamos Claro. adelante y ya no pasa nada, ¿sabes? Como aprender a tener esas relaciones y la verdad es que nunca ha pasado nada así grave que tú digas como, ay, ya te odio para siempre, no, la verdad no. Los odias por 5 minutos y toda la normalidad, ¿no? Sí, creo que más bien a mí es la que me terminan odiando un poco, porque sí soy muy de que ya cállense o ya duérmanse o ya, o sea, como que sí soy muy así Sí. de que un poco mandona, diría yo. Es que necesitamos a alguien así dentro de los equipos, definitivamente. Va. Aquí también, no, digo, no es por hablar mal ni balconear, pero yo creo que ese papel lo tiene mi esposa, la cual es muy así. Obviamente, ella siempre ama su espacio, siempre ama estar tranquila. Entonces, al estar de gira, pues obviamente entendemos que todos estamos cansados, todos estamos sin dormir, sin comer a veces, porque nos ha pasado por la falta de tiempo, porque a veces 24 horas no son suficientes para el día. Entonces, sí, lo entendemos. Creo que pueden llegar a tener competencia del equipo más aburrido con nosotros, porque sí, sí, no somos también como que de fiesta, como que llega el artista y es como de, hey, vamos a tal fiesta, vístanse. Y nosotros sin dormir, digo, también entiendo, tratamos de que él sí descanse, esté cómodo, el primero que pase obviamente siempre va a ser él y todo. Entonces ellos andan en un mood diferente al nuestro y dicen, oigan, vamos a cenar o vamos de fiesta y todos así con cara de cansancio sin dormir por 30 horas, pues sí, entiendo que podamos llegar a chocar un poquito.
Entonces, creo que sí tienen un poquito de competencia con nosotros. Y quería preguntarte también, ¿qué diferencia o cómo tomaste tú el estar de tour en Estados Unidos? Porque yo creo que es una experiencia muy diferente para la gente que ha tenido la oportunidad de tener un road trip a través de Estados Unidos. Creo que se me hace mucho más cómodo el que tengan la accesibilidad de que en cualquier momento puedas encontrar una zona de descanso, tiendas con baños, que aquí en México a veces eso es un pequeño problema, encontrar un baño. Entonces, ¿cómo fue para ti la experiencia diferente a estar de tour en México? Pues, o sea, el tour que hice en México, como más, ¿De pues qué ve, sabes? o sea, en el tour, el que tuve en México, que fue como el que te puedo dar más referencia o sea, como una referencia mucho más notable en diferencias o similitudes, fue el que hice con Ángel, con Santa Fe, no, no me acuerdo qué año fue, yo creo que como 2021 o algo así, que ahí sí era durar todo el tiempo, o sea, eran demasiados shows. Y como pues era en México, la verdad, entre semana, pues sí regresamos a la Ciudad de México, entonces pues era avión y muchas veces, o sea, más bien todo el tiempo el transporte era pues por tierra cuando tenemos las fechas seguidas, entonces no eran distancias tampoco tan largas porque obviamente al buque que es Beto le decía como no, o sea, perdón por las palabras, yo digo muchas groserías, le decía como ni No de te pedo preocupes. pongas fechas que son lejanas, o sea, no vayas a hacer un día Baja California y en la noche Cancún, o sea, no hay manera. Entonces, sí era como hacerlos todas lo más cercanas posibles que pudiéramos ir por tierra y aún así sí se volvía pesado porque pues nos teníamos que ir en la Sprinter o sí a veces también en las SUVs y todo, pero sí son muy incómodas, la verdad, como ya esos tramos largos. Y sí, como que tampoco veía tanto al resto del crew, porque me tocaba a mí pues viajar con Ángel, entonces no era como que pasaba tampoco tanto tiempo ni con los bailarines, ni con los músicos, ni nada, o sea, obvio ya llegábamos a las ciudades y a todos los saludábamos y nos veíamos y demás, pero no, yo no te diría que era como una convivencia tan intensa como en los tours de Estados Unidos, que ahí sí es subirte el camión, estar con todos, o sea, depende también cómo sea la logística, ¿no? Porque te digo, con Ángel me tocaba irme también con él en el camión. Con Peso también varias veces nos tocó compartir también el mismo turbos y demás. Entonces yo diría que una de las principales diferencias es eso, la convivencia en México no es tanta porque no, las distancias tampoco son, o sea, sí son largas, pero te digo, como por la logística y demás, pues no nos tocaba a veces hacerlo con unas distancias de un día, ¿no? O sea, los tours de Estados Unidos sí me tocó viajar un día completo en el camión. Entonces, eso, como la convivencia, yo diría que es una de las diferencias más grandes. Luego también, obviamente, la seguridad. O sea, en Estados Unidos se siente todo mucho más seguro. O sea, en México no me iría en carretera esas distancias, la verdad, jamás, Sí. justo por miles razones de inseguridad, bueno, de que vive el país en general. Entonces, no es algo que la verdad haría yo en lo personal. O sea, había ocasiones que sí era como, bueno, tienen que irse por tierra y decía, no, me compro yo mi vuelo, pero no me voy a ir yo por tierra, o sea, la verdad. Entonces, eso, la convivencia, la seguridad que hay en el camino y también creo que Estados Unidos tiene una cultura mucho más de hacer touring, es como mucho más común, entonces... sí, es como hasta como una subcultura, yo diría, dentro de la industria, toda la parte del tour. Como tú dices, hay lugares padres donde paras, como en Texas, que son como todas las tiendas de los castorcitos, que te puedes parar ahí y tienen de todo y te puedes bañar y puedes comprar lo que sea. Entonces se vuelve también, o sea, también hay muchos momentos divertidos, ¿no? Que vas como platicando de más, pero sí, esas dos cosas son las que yo diría que son las diferencias más grandes. Y también en Estados Unidos hay muchísimos más lugares donde se puede ir de tour. A pesar de que México es un país tan grande, no hay tantos venues, no hay tantos lugares como a los que puedas llegar y presentar un show padre que te deje presentar con una producción que tenga un buen nivel o demás. O sea, en Estados Unidos, en cada ciudad casi grande, relativamente grande, hay un House of Blues, aunque sea, o un hard rock a donde puedes llegar a tocar también. Entonces, es eso, también los venues son muy diferentes. Desde mi punto de vista, Estados Unidos tiene gente también más profesional, como es algo que es más común también,
pues obvio hay más gente que trabaja en esto. Y siento que en México también de repente es un poco incierto a lo mejor y mucha gente se aventura a hacer un evento y nunca lo ha hecho y llegas y dices como, no tengo camerino, no tengo nada, o sea, en las ferias de repente, ¿no? Entonces siento que también eso, el profesionalismo o la seriedad de las cosas, mucho más serio y mucho más establecido en Estados Unidos. Obvio, normal, porque lleva la industria pues mucho más tiempo. Claro, sí, ojalá podamos también dar ese brinco a nivel profesional. Hablo al menos desde lo que conozco de mi experiencia de la ciudad de Puebla, que hacer conciertos, hacer eventos es un poco complicado porque o hay venues pequeños de 200, 300 personas o hay venues de 10,000, entonces no hay como que un rango intermedio. Sí que había uno que adaptamos los promotores locales para un promedio para un aforo de 1,000 personas, pero sí nos falta mucha inversión en estructura. También es que entiendo que al estar la profesión un poco no tan desarrollada como lo puede ser en Estados Unidos, el que encontráramos a alguien que pueda invertir esas cantidades, porque son cantidades fuertes para la creación de algún venue, por ejemplo, que en algún momento llegamos a tener en la balanza, pero es que sí es complicado. O sea, estamos hablando de una inversión mínima por equipo de audio, producción, permisos y todo eso, de unos 8 millones de pesos, 10 millones de pesos para un aforo de 1,500 personas. Entonces, ¿en qué momento lo puedes hacer redituable si tampoco es tan común que artistas vengan a este tipo de proyectos? Entonces, sí, es bastante complicado. Ojalá podamos dar ese Sí, salto de producción no solo en Puebla, sino en todo el país, que me imagino. Ciudad de México sí que encuentras más venues, pero sí, también, ¿no? sí, definitivo, o sea, hace falta mucho por construir en México. Entonces, o sea, cada vez se ve más, pero pues sí es un camino largo a recorrer. Totalmente, ojalá que sí. Y me gustaría también traer otro tema a la mesa que me encanta, es algo de lo que me apasiona mucho, que son los viajes. Tú has tenido oportunidad de tener bastante. Me gustaría saber cómo has absorbido esa multiculturalidad de conocer personas de otros países, de otros continentes. Digo, se puede tener una pequeña experiencia para la gente que viaja en Estados Unidos, porque ahí te encuentras de todo. Sí. Entonces, pero tú que has ido incluso, por ejemplo, a Corea, a diferentes partes del mundo, ¿cómo has absorbido esa multiculturalidad y la has reflejado en tu estilo de vida? La verdad es algo que yo sí creo que me ha formado demasiado desde que salí de primaria. Mi mamá me mandó, antes, cuando seguía en primaria, mi mamá nos mandó a mi hermana y a mí a un campamento en Canadá, en Toronto. Bueno, por Toronto, pero era en realidad en el medio del bosque, super wild. O sea, fue como Ujú. llegar a la naturaleza de que aquí está su cabañita, aquí está el baño, que es un hoyo, no hay luz, no hay, o sea, no hay la electricidad. Este, o sea, era de verdad como algo para mí, para mí de vivir en la Ciudad de México y estar acostumbrada a todo, de que llegar a la casa, te dan de comer, tu camita, bla, bla, bla. Y sí, llegar ahí para mí fue un shock muy grande, pero esa fue mi primera experiencia, pues, internacional, por decirlo de alguna manera, donde había muchas niñas, pues, obviamente canadienses y muchas de Estados Unidos. Era un campamento solo de niñas. Ya. Entonces, o sea, ese fue como el primer momento en el que pude empezar a interactuar con gente que pensaba súper diferente, ¿no? O sea, incluso cuando me decían como, no, o sea, mi mamá me mandaba cartas a mi familia porque te las tenían que mandar por fax. O sea, imagínate hasta cuánto tiempo Sí. fue, ya me siento súper anciana diciendo esto. Pero mi mamá sí de que nos mandaba por fax las cartas. Y yo veía que a mis amigas de mi cabañita no les mandaban casi. Les decía, pero sus papás no les mandan y ellas, pues, ¿para qué? Si ya saben que aquí estamos, estamos bien. O sea, y como que desde ahí empecé a decir como, no las querrán. Y decía, no, obvio las quieren, pero pues su cultura es muy diferente a la Sí. mexicana, que, o sea, en Estados Unidos sí es más como individualista, de, bueno, tú tu camino, todo bien, pero cumple 18 y, bueno, obviamente no todo el mundo, ¿verdad? No se puede generalizar, pero es Claro. como el común denominador. Entonces, desde ahí fue como el primer momento que empezó a cambiar mucho el mindset de decir, ah, bueno, ok, no porque a sus papás no le manden 3 cartas todos los días, significa que no las quieran o que no las extrañen, ¿no? Y ya después, cuando estaba en secundaria, fui a un internado, igual en Canadá, entonces hice boarding school, y ahí sí fue como o sea, un mind blown porque tenía amigos
ahí sí de muchas más partes del mundo. O sea, una de mis mejores amigas es coreana, que hasta la fecha sigo hablando con ella. O sea, y esto fue en el 2007, 2008. Entonces, seguimos siendo súper amigas y la primera vez que llegaba a hablar con ella como que no me contestaba y yo decía como es que seguro no le caí bien. O sea, no me hacía plática. Y ya después, conforme fueron pasando los días, las semanas, íbamos platicando más. Y le decía, porque al principio eras como tan mala onda conmigo. Y me decía, es que no es que sea mala onda, es que no sé hablar inglés, no seas tonta. Y yo como de, ay, perdón. Me decía, pues vine aquí a aprender a hablar inglés. O sea, tú no hablas coreano, yo no hablo español. ¿Cómo querías que te contestara? Y yo, güey, tienes un punto, ¿no? Entonces, como que Sí, también ahí empecé a tener mucha interacción con, por ejemplo, con la cultura coreana, que mi amiga se llama Blair. Blair me empezó a enseñar los grupos de K-pop que a ella le gustaban en el 2007. sí. Entonces, imagínate, yo regresé y escuchaba cosas de K-pop y todo el mundo como, güey, ¿qué es eso, no? O sea, y yo decía como, no mames, está padre la música también. Entonces, desde ahí empezó a cambiar mi mente muy cañón y a interesarme como más por lo que pasaba en otras partes del mundo, que eso es lo que yo creo que más me ha ayudado en la carrera, como tener una perspectiva diferente y abierta porque lo he vivido y eso, la verdad es que es una súper bendición porque sé que, o sea, es como un caso muy especial, ¿no? Entonces, te digo, tenía mis amigos de Corea, tenía muchos amigos de Taiwán, una de mis mejores amigas igual es de Taiwán, tenía amigos de Alemania, un amigo que es alemán, había, pues obvio, muchos de Estados Unidos, de Canadá, la que era mi roomie, mi roommate, mi primera roommate, es mitad china y mitad French Canadian, entonces también ella me enseña muchas cosas y fue muy padre, como que eso me ayudó a entender y a ser mucho más tolerante con la gente, con diferentes culturas, con diferentes situaciones, que yo siento que igual eso más adelante, por ejemplo, convivir con personas que tenían ideas o a lo mejor una educación, y educación me refiero no a la escuela, sino como el ambiente en el que crecieron diferente al mío, me ayudó mucho a como no juzgar, a entenderlos más, a decir, ok, somos diferentes y no pasa nada. A lo mejor eso me ayudó mucho a poder establecer también una relación más genuina con Ángel, ¿no? Puede ser que crecimos de maneras muy distintas, pero siempre tuvimos una relación, o sea, como divertida y hasta la fecha nos llevamos bien, ¿no? Entonces, eso fue. Luego, después de esa experiencia en Canadá, ya en la universidad, pues escogí una carrera justo que me dejara poder seguir viajando. O sea, antes de eso hice varios viajes, pero como nada más por vacaciones, pero lo que siempre me gustó más fue tener esas como situaciones en donde pueda quedarme más tiempo y de verdad entender más otra cultura y aprender más de las otras personas. O sea, llegó un punto en el que la verdad viajar solo por ser turista me aburrió un poco, en el sentido de que sí, tuve un viaje muy padre con todos mis amigos de graduación de prepa, que fuimos como a Europa y ahí fuimos, no sé, a Madrid, Barcelona, hicimos un viaje bastante largo y muy divertido. O sea, y de verdad estuvo muy divertido. Es de los viajes que más me he divertido, pero era mucho de desmadre, de salir de peda. O sea, nos estábamos graduando de prepa, tenía 19, 18. Entonces, pues era mucho de ir a la peda, divertirme con mis amigos, o sea, nada cultural. Obviamente, no, o sea, puse el pie en un solo museo un día nada más. El resto de los días te puedo decir que conocí el hotel y el antro de cada ciudad, pero no conocí nada más, o sea, esa es la verdad. Entonces ya después eso obviamente sí es una experiencia que no cambiaría, porque aparte también fue la primera vez que fue a Tomorrowland y ahí fue donde dije, yo quiero dedicarme a hacer música, algo relacionado con música. Entonces, obvio, no cambiaría esa experiencia por nada del mundo, pero ya después decía, bueno, quiero involucrarme más y entender más los lugares a donde voy. A lo mejor y si voy a ir a un viaje, pues no sé, tener un acercamiento con alguien que sea más local para poder entender y demás. Entonces, por eso en la carrera escogí una carrera que me pudiera ir de intercambio. Primero entré a Derecho y dije como, ok, sí me gusta, pero con esto no voy a poder hacer lo que quiero de viajar más, de una manera como más larga, o sea, por periodos más largos de tiempo. Entonces me cambié a negocios internacionales y me metí al TEC de Monterrey, pero de la Ciudad de México. Bueno, de Ujú. Santa Fe. Campus Y Santa Fe, ¿no? Campus Santa Fe, ajá. Un Y, spoiler de la vida. ajá, ahí me metí y hice 3 intercambios, entonces eso también me ayudó muchísimo. Fui a Singapur un año, ahí estuve en SMU, en Singapore Management University, que también fue
una super experiencia porque todas mis compañeras singapurenses, por ejemplo, en las clases, teníamos que hacer una presentación una vez para el proyecto final. Era una materia de branding, pero de hospitality. Entonces era Mm. como hacer todo un proyecto de un hotel, como con un target específico y no sé qué. Y mis compañeras todas eran de Singapur. Solo habíamos otra niña, creo que era de Francia o algo así, y yo, que no éramos singapurenses. Y entonces ellas nos decían, bueno, la presentación tiene que durar 20 minutos. Si somos tantas, cada quien va a hablar tanto tiempo. A ver, Marcela, tú vas a hablar 4 minutos. Y yo, ok, pues me paraba y practicamos, ¿no? La presentación. Y yo, bueno, vamos a practicar. Entonces empezaba a hablar, pero ellas sacaron su reloj, o sea, en el celular, y me empezaron a contar el tiempo. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿sí lo vamos a contar? Y me decían, sí, o sea, son 20 minutos, no nos vamos a pasar de los 20 minutos. Y yo, bueno, ok, 8 horas practicando. Así Uf, que te pasaste 2 segundos, otra vez. Y yo, pero otra vez. Ok, entonces otra vez ahí vamos. Eso también me ayudó mucho a entender como su cultura, ¿no? O sea, era como, ok, Singapur es una cultura, o sea, basada en la meritocracia. En las clases solo había cierto número de personas que podían sacar A+. O sea, aunque a mí me fuera muy bien, no, o sea, no podíamos todos sacar A+. Solamente 5 podían sacar A+, solamente 5 podían sacar A, solo 5 A-. Entonces, a fuerza alguien tenía que reprobar porque se llenaban los lugares de los que lo hacían mejor, entonces era muy de méritos. Y vivían con una presión muy fuerte, la verdad, porque era mucho de sí, que no, yo tengo que salir y de aquí voy a estudiar y voy a hacer mi internship y voy a hacer tal cosa. Entonces también aprendí mucho de eso, como su disciplina, que obviamente en México eso no lo tenemos, es la realidad. Pero también eso me ayudó mucho, como ahora al momento de llegar a lugares es como, no, o sea, mi disciplina es así. Eh, o sea, son cosas que fui agarrando como para la vida profesional ya después. Entonces, en Singapur me encantó porque aprendí mucho. Obvio, también había gente, ahí aún más de todo el mundo, más que en mi experiencia del internado, ahí sí había gente y realmente de todo el mundo. O sea, no creo que no hubiera alguien de un país. O sea, literalmente todo el mundo había. Em, y bueno, en ese momento también, obvio, hice viajes como por diversión, o sea, fui con mis amigos a Bali, fuimos a Corea, fue la primera vez que fui a Corea y me reencontré con mi amiga, la del internado, entonces estuvo qué muy cool. padre, que no la veía hace muchos años. Fui a Corea, a Japón, bueno, a Bali en Indonesia, a Tailandia, a Bangkok y pues varias de las islas y las playas y todo. A Malasia, Kuala Lumpur y a otras islas que, o sea, ¿cómo se llamaba? Hay una ciudad que se llama Johor Bahru, que es la que está en la frontera con Singapur, entonces literal puedes ir en camión, o sea, que pasas y ya vas en tu camioncito, te bajas, cruzas la frontera, das tu pasaporte y ya estás en Malasia. Este, Era muy divertido, o sea, pero también como era estudiante nos aventábamos cosas bien raras, de dormir en hostales de $5, así, cosas que ahorita digo, ni de broma las vuelvo a hacer, pero ese era el momento para hacerlas, la verdad. Claro. Fui también a Vietnam, fui a Camboya, a Angkor Wat, que está súper cool, como toda esa cultura está increíble también aprender. ¿A dónde más fui? A Myanmar. Y en Myanmar tiene unos templos impresionantes que son todos de oro, están increíbles. No mucha gente ubica a Myanmar, antes era Burma y luego ya se convirtió en Myanmar. Este, ¿A dónde más fui? A Hong Kong, a... Creo que ya, sí. Pues no es una lista nada despreciable, la verdad. No, y es que como Singapur es bien caro, haz de cuenta que Ujú, los fines de semana decíamos, mejor nos vamos a Kuala Lumpur, el vuelo costaba $20, e ujú. ir a comer en Singapur costaba $20, entonces era como, bueno, pues mejor vámonos a Malasia el fin de semana, a los hoteles de $3 la noche y ya nos Sí. regresamos. Entonces era muy divertido. Y también ahí había, te digo, con todos mis amigos que sigo en contacto con ellos, este, estuvo muy cool. Y ya después hice otro intercambio en Montreal, que es donde me fui al internado y también me encantó. Ahí hice una internship en una agencia creativa que estaba muy enfocada en el hip hop, en toda la cultura del hip hop, porque pues Canadá. Y los founders de la agencia, uno es de Toronto y el otro es de Montreal, y es súper diferente, o sea, Quebec de todo el resto de Canadá. Entonces, como que hasta entre ellos yo veía que uno era como más relajado y el otro era como de que más serio. Estaba muy divertido con ellos también, la verdad, que me dieron la oportunidad igual de llegar y sí tienen experiencia, pero ellos me ayudaron mucho a entender
justamente otra cultura. Entonces ahí fue cuando entendí muchas cosas del hip hop, que decía como, ah, ok, entiendo de dónde viene, entiendo más del street culture y demás. Fue gracias a esa experiencia también. Entonces, te digo que todos esos viajes me han ayudado mucho a entender como el trasfondo de las cosas, que es lo que te decía que a mí me gusta, no nada más ir de viaje a tomar una foto chance enfrente de la Torre Eiffel y decir como ni siquiera sé por qué la pusieron o por qué Sí, existe o por qué está. Entonces, eso es lo que más me gusta y más me llena y más me emociona de hacer esos viajes y que te digo que he tenido esa oportunidad de hacerlos por tiempos pues prolongados. O sea, Montreal fue después un semestre también. Eh, y igual Montreal es súper diverso, o sea, mi roommate era o sea, era de Canadá, bueno, es de Canadá, pero no me acuerdo de qué, o sea, sus papás eran de Medio Oriente, entonces también eso para mí fue es muy una común. cultura súper diferente. En Singapur fue la primera vez que conocí a gente como del Middle East. Ujú. eh, y también era como, ah, ¿por qué no vamos a...? Ah, no, no, no fue en Singapur, pero ellos sí eran muy de que no puedo tomar hoy porque, pues, por su religión y cosas así. Entonces, cosas que fue aprendiendo. Y sí, a lo mejor el shock más grande cultural que he tenido fue cuando fui la primera vez a Asia, que fui a Taiwán a hacer un servicio social para que me revalidaran de la universidad. Pero te digo, o sea, yo tenía que buscar algo donde me pudiera ir así de, yo no lo quiero hacer en México, quiero ir a hacerlo a otro lugar. Sí. Hice de las dos, la verdad, o sea, hice la mitad aquí y la mitad allá. Eh, y dábamos clases de inglés, no les enseñábamos mucho, la verdad, a los niños de la primaria, y a mí me tocó de pareja una niña de Tailandia, que igual hasta la fecha es mi amiga. Cuando fui esta vez a Tailandia de Singapur, eh, me quedé en su casa y con su familia, entonces ha sido muy padre porque me abrió las puertas de su casa y su mamá y sus hermanos de que íbamos a comer y con la abuela y todo, o sea, muy, 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 muy padre y muy interesante. Entonces me tocó convivir con ella y esa fue la primera vez que yo llegué y sí fue un shock cultural para mí porque, o sea, no sé, la familia con la que vivíamos mi amiga y yo, que en realidad como que nos adoptaron por esos meses, este, pues, o sea, el papá no hablaba inglés, la mamá no hablaba inglés, o sea, su hija de 6 años era la que más inglés hablaba y nos medio traducía a mi amiga y a mí, así que, ¿qué quieren comer y qué quieren cenar? Y pues sí, eran shocks muy grandes porque nos sentamos en la mesa y el papá así de que, o sea, eructaba o subía los pies en la mesa y mi amiga y yo como, Ujú. a mí me decía, es que le voy a decir algo. Yo, es que no le puedes decir nada, porque esto es su cultura, o sea, no, no les digas nada. No podemos llegar, estamos en su casa para empezar. Es como que no te vas a poner tú a decirle, baja los pies de tu mesa. Pues es su mesa, o sea, al final las que estamos aquí invitadas somos nosotras, o sea, ya aguántalo y no digas nada, o sea, todo bien, ¿no? Entonces sí, también algo muy padre, por ejemplo, es como la educación que le dan a los niños. De repente en los breaks sonaba el timbre y yo en recreo pues me iba o sea, cuando yo iba en primaria pues me salía con mis amigos a jugar, a comer mi lunch, lo que sea. No, estos niños de verdad que sonaba el timbre del recreo y de repente el primer día que estaba ahí todos sacaron como su escoba, su trapeador y ya además estaba rodeada de puros niñitos que estaban limpia y limpia y yo como, ¿por qué están limpiando? Y Wow. la Miss, como, no, pues porque ellos tienen que limpiar sus cosas cuando acabe el día, en el break, todo, ellos limpian. Y yo, pero limpian todo. Sí, el baño, los salones, lavan los platos, luego ya acabamos de comer y llegaban, me quitaban mi platito y se lo llevaban para lavar. O sea, como, wow, qué diferencia cultural hay. O sea, muy cañón, muy, muy, muy Totalmente. cañón. Eso me impresionó mucho, porque nunca lo había visto, o sea, yo nunca lo había vivido. Entonces también eso fue como un gran shock. En general, esa vez que fue la primera vez que fue a Asia, que igual fue como en el 2013, sí fue Sí. un shock muy, muy grande para mí, pero me encantó. Es que es muy, muy, muy interesante todo el conocer diferentes culturas. Yo no tengo tanta experiencia, lo más choqueante, por ejemplo, por decirlo de alguna forma para mí, ha sido convivir con gente de China, con gente china, con gente asiática, en general con gente de Taiwán, que pues obviamente tienen una idiosincrasia diferente. Si dicen la entrada es a las 6 de la mañana, 5 minutos antes de las 6, ellos ya están allá, no están llegando 7:30 como nosotros nos podría llegar a pasar. Sí, 15 Entonces, minutos eh, tarde. Casi. o el hecho de que culturalmente hablando, para ellos, en efectos de limpieza, como lo mencionabas, el eruptar, el quitarse, el sacarse la mucosidad de la nariz,
es muy normal, o sea, para ellos eso es higiene y para nosotros que lo hagan enfrente de nosotros puede ser todo lo contrario, ¿no? Y que incluso platicando con un señor asiático me comentaba que a nosotros nos veían como los cochinos porque no hacíamos eso, nos preferíamos quedarnos con, pues sí, pues sí, contextualmente con flemas, con la mucosidad, entonces, Sí, eh, porque ellos escupen en la calle y es lo sí, más normal. O sea, ni sí, escupen y es como, tú lo ves y dices como, "Ay, qué pinche asco", pero para ellos, obvio, es como muy normal. sí, Y está padre como, a mí me ha tocado mucho, te lo juro, no que yo sea una experta y que pueda educar a la gente, la verdad no lo veo así, pero sí de repente ayudar un poco a mediar esas situaciones de decir como no, o sea, todo bien, no seas intolerante a esas situaciones. Y también lo he entendido porque antes, por ejemplo, muchos de mis amigos me decían, es que a ti te gustan los chinos, ¿no? Y decía, bueno, primero que nada, no todo el mundo nace es chino. son coreanos. Segundo, ajá, es como, ya sabes, hasta, pero en todos los sentidos, o sea, fue igual a Corea con mi mamá. Y igual también hice un intercambio en Corea, entonces en ese intercambio empecé a aprender coreano y la verdad es que sí puedo leer las cosas, o sea, no puedo leerlas bien. Entonces íbamos a ir a no sé dónde y le digo a mi mamá, creo que íbamos a tomar un camión, no me acuerdo a dónde íbamos a ir, como a un pueblito por ahí en medio. Y mi mamá, bueno, ¿en qué puerta es? Y yo, déjame ver. Entonces empecé a leer y ya le digo, ¿cómo es ahí? Ella, no, eso está en chino. Y yo, mamá, estamos en Corea, para empezar, entonces está en coreano. Y dos, confía en mí, te lo juro que sí sé leer. No, no, ¿cómo crees? Bueno, fue a preguntar a todo el mundo y obviamente era ahí, pero ella sí como que no confiaba en mis habilidades de coreano. Pero bueno, ya continúa, perdón. Ah, no te preocupes, de hecho a mí me gusta mucho platicar, por eso me siento como si estuviéramos nada más nosotros dos sin que nadie nos viera platicando sobre viajes que realmente de un tiempo para acá se me ha hecho más que una emoción, más como una pasión, porque conocer nuevos lugares, nuevas culturas, nuevos países, nuevos continentes, es algo que ahora me ha emocionado demasiado y que espero pues, seguir pudiendo hacerlo. Pero te decía, también yo creo que lo que más me quedé en shock fue porque yo llegué a trabajar de mesero en un restaurante tailandés y veía gente del Medio Oriente, que, pues, era nuestro target más común, de que llegaba a comer y cómo se dividían las mesas. De un lado se sentaban los hombres, solamente los hombres de la familia, los hombres mayores, y del otro lado las mujeres con hijos. Entonces, obviamente a mí me tocaba llegar las cartas y me llegaron a regañar una vez porque les puse el menú a las mujeres y me dijeron que no, bueno, me lo explicaron de cierta forma, que únicamente ellos eligen el menú de todos, de toda la familia, de los niños, de las mujeres y de ellos. Entonces era un shock multicultural que me tocó vivir que te causa internamente, de cierta forma, un debate interno, porque no estamos acostumbrados a eso, pero como lo decías tú, ¿no? Estoy en otro país donde pues debo respetar de cierta forma la cultura de otras personas, ¿no? Porque me explicaron que ya ellos se encargaban de revisar el menú, de escoger lo que comía toda la familia, porque era tradición. Entonces... Bueno, ya yo nomás hice mi trabajo, que era llevar los platos, atenderlos y todo bien, pero sí me causaba como que un pequeño conflicto interno, pero son cosas que vas valorando y que te forjan como persona y que a la vez ciertamente puede llegar a ser mal visto dentro de nuestro propio país, porque pues sí aprendes demasiado de otras personas, tanto en su disciplina, en su forma de ser, en que dicen, si para tal día te tengo que entregar esto, a tal día te lo entregan. Y lo que me causa un choque multicultural dentro de nuestro propio país es que si tú empiezas como que a absorber ese tipo de acciones, te pueden tachar de mamón aquí y se me No, hace muy muy cañón. triste. O sea, en la escuela, en el internado, nos decían, en mi, en mi año había 8 mexicanas, éramos en total 8 que íbamos en secundaria. Había más, pero iban en prepa, ¿no? Y siempre que nos decía la directora del dormitorio, nos decía, a ver, vamos a irnos a las 9, pero 9, not Mexican 9, real 9, y todas, ok. Y nos volteaba a ver mucho y nos hacía el énfasis de que, güey, a las 9, no Mexican 9, porque Ujú. ya sabía que todas las mexicanas íbamos a llegar tarde. Entonces nos traía de que
a las 9 de verdad, no su hora mexicana que les dicen a las 9 y van a llegar a las 9:45. Entonces, sí nos hacían mucho ese hincapié de que lleguen, pero sean puntuales. He tenido reuniones, por ejemplo, justo con empresas de K-pop y así, que, o sea, la verdad tengo suerte porque te digo que tengo muchos amigos coreanos, entonces ya pues los conozco y estoy acostumbrada, pero sí, antes de empezar las juntas es como, y este es el meeting agenda, y esto es lo que vamos a hacer, y aquí está el tiempo que vamos a tener, y aquí están los puntos que vamos a discutir, y de regreso yo como, ojalá si todas mis juntas fueran así, porque vamos como directo al grano y no estamos, la neta, pendejeando por media hora, que ya no sabemos ni a qué llegamos y ya se nos olvidó para qué entramos a hablar. Entonces está padre eso también. Mucho en una junta que tuvimos. eh, También no me lo, o sea, te digo, como gracias a que tenía esta experiencia, no me lo tomé nada personal, pero igual llegaron y la verdad es que saludaron a todos primero y yo fui la última en que me saludaron, era la única mujer. Entonces era como mucho, a la hora de hablar se dirigían siempre a los hombres, ¿no? Entonces yo sí sentía la incomodidad de parte de las personas con las que iba, porque si eran como que me volteaban a ver, pero decía como, güey, es que eso es cultural, o sea, no me lo voy a tomar personal, no hay pedo, o sea, en realidad lo entiendo y no es algo en contra mío, porque al final yo sé que la que va a terminar llevando la negociación voy a ser yo, no hay problema, pero también yo los entiendo a ellos. Al final no puedes llegar y cambiar una mentalidad de una cultura que lleva así miles de años. Eh, yo creo que sí han mejorado, la verdad, mucho, pero pues sí, ya siento que tienen esa experiencia, no me lo tomé personal ni me sentí ni dije como, ay, fueron groseros. No, la verdad no, fueron educados y todo. Si fue la última en que me saludaron así, pues tampoco, o sea, como tengo el contexto, digo, no pasa nada, o sea, al menos yo no lo tomo personal. eh, Estábamos en su mundo, ¿sabes? O sea, a lo Sí. mejor si hubiéramos venido acá hubiera sido diferente, pero era su contexto y su mundo, entonces, pues era más importante para mí adaptarme a ellos que ellos a mí. Sí, totalmente. ¿Y qué tanto te aventurabas, pues, a través de todos estos viajes que has tenido, qué tanto te aventurabas a la comida? Porque has Ay, visitado países que son completamente diferentes en la cuestión de alimentos, es donde más lo he interesantes también. sufrido. ¿Mandé? Es donde más lo he sufrido porque yo llevo ya como 10 años sin comer carne, pollo ni lácteos. Ujú. Entonces, lo que te decía, em, ha sido, o sea, la primera vez esa vez de Taiwán, que fue la más diferente, no, ahí sí sufría porque, o sea, comen todo muy crudo y como muy crudo en todos los sentidos, de que sí te sirven a lo mejor el pescado. Bueno, en México también a veces lo hacen, ¿verdad? Pero al menos yo en lo personal no estoy tan acostumbrada a que me sirvan el pescado con la cabecita todavía y con los ojitos y Ujú. así. Entonces, o sea, el pollo también como, pues muy sin cocinar, como muy así, sí, muy crudo. Entonces me acuerdo que una vez el profesor de deportes de esta escuela donde te digo que daba clases de inglés, nada más cantaba con ellos One Direction, pero era muy divertido. Este, Mi compañera, la de Tailandia, que se llama Nancy hablaba un poco de chino, porque ella, su familia, no sé, aprendió también, su familia también la mitad es china o algo así. Entonces, ella como me ayudaba a traducir y un día el profesor de deportes, súper lindo, llegó y nos llevó como una cajita, como un lunchbox, y nos los dio a las dos, pero uno era un pollo y otro era un pescado. Y la verdad es que ninguno de los dos se veía rico, pero, o sea, me daba mucha pena porque dije, o sea, es que él no los está trayendo de verdad, con toda la mejor intención. O sea, súper lindo que pensó en nosotras, en traernos de comer y demás. Entonces yo dije, como, no, pues obviamente me lo tengo que comer, no voy o sea, me daba muchísima pena. Y me dicen, Ana, no, tú escoge primero, porque ella ya me conocía más, ¿no? O sea, como que ella me dice, no, tú escoge primero, yo me como lo que tú no quieras. Y yo, ok, y escogí el pescado. Y desde ahí les dije a todos, no, yo ya voy a ser vegetariana, o yo ya no puedo comer esto nunca. Y ellos, ¿cómo no? Y yo, no, 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 o sea, de verdad, me da mucha pena decirles que no, entonces prefiero decir que no como nada de esto porque no quiero ser grosera. Y ahí fue la verdad muy malo porque comía fatal, como no quería comer nada de pollo ni de carne, porque al final tampoco entendía muy bien a veces qué me servían. Entonces, o sea, como prefiero evitarlo y nada más que me den como cosas que sí sepa qué son, pero comía súper mal, o sea, comía puro arroz o puras cosas fritas. Entonces, pésimo, comía fatal. A veces que comía puros chocolates, no, lo hacía muy mal. O sea, porque justo no sabía y no conocía. Obviamente sí, ahí probaba ciertas cosas, no sé,
ahí también vive otra amiga mía que conocí en el internado, que es taiwanesa. Entonces ella me ayudaba mucho, me decía, no, vamos, y esto es tal cosa, esto es tal cosa. Nan también me ayudaba, pero pues Nan no vivía conmigo todo el tiempo, mi amiga tampoco vivía todo el tiempo. Entonces, cuando estaba con ellas, pues sí comía mucho más. Y ahorita la verdad soy súper fan de toda la comida asiática, o sea, como que obviamente fui aprendiendo. em, Me gusta mucho la comida coreana, que no hay tantas opciones que no tengan carne, pero sí existen muchas también. Y ya cada vez se van adaptando más. O sea, en Corea no hay tantas opciones, a lo mejor de sustitutos de carne que sean veganas así, pero por ejemplo en Nueva York, que es, pues la gente sí es como con una tendencia a ser más saludables o al veganismo y demás. O sea, sí en los restaurantes coreanos ya me ha tocado que ya te sirven toda en versión vegana también. Entonces está padre porque ya puedo comer todo, pero ya todo es vegan y eso está muy cool. Me gusta mucho la comida coreana, me gusta un buen. Mi platillo favorito, así de todo el mundo, son los dumplings de Din Tai Fung, que es una cadena taiwanesa. eh, y está en Estados Unidos, hay en Las Vegas, en Los Ángeles, en Seattle. Acá en abril el de Nueva York. Y son mis dumplings favoritos. Son veganos y son de. Tienen como hongos adentro y así están deliciosos. Creo que me puedo comer. Cuando estaba en Singapur me comí, yo creo que, te lo juro, 20 dumplings. Yo creo que los que más me comí fueron 30, ¿no? Obviamente subí como 20 kilos cuando me fui a Singapur porque pues sí comía de todo y decía, no, no quiero perderme las oportunidades, porque al final también la comida es algo súper cultural que es parte pues de conocer también la cultura de los países. Te digo que la verdad yo sí tengo pues muchas limitaciones por la dieta que tengo, Sí. eh, pero tipo Japón, que hay muchos mariscos, pues ahí sí como muchísimas cosas súper ricas de que nigiris, sashimi, todo me gusta mucho. eh, y me encanta, o sea, toda la comida asiática me gusta mucho y yo creo que sí, mi cocina favorita es la japonesa. Yo tuve una mala experiencia con los dumplings. En Texas, pues acá en México ves que está muy normalizado el hecho de que te den pruebitas de todo. Pero pues aquí en México uno conoce, ¿no? De su comida, de su cocina, de todo. Y una vez estando en Estados Unidos, en Texas, precisamente, me tocó la experiencia de que también en un mercado asiático, se llama H-Mart, eh, estaban dando pruebitas. Y mi lado mexicano dijo, comida gratis. Entonces agarro, eran dumplings hervidos bueno, al vapor, de verdura. Nunca en la vida había probado un dumpling. Lo probé y no fue tan grato para, pues para mí que estoy acostumbrado a una cocina totalmente Los diferente. dumplings son muy triquis, o sea, o vas y son muy buenos o saben a masa, entonces o los puedes amar o Ujú. los puedes odiar. Sí, desde ahí no me he aventurado más a dumplings. Sí que a los fritos, sí. A los fritos que tienen A como los carne. wontons. Ujú. Ujú. Entonces, pero no. De esa vez sí aprendí que no debes probar todo lo que te den. Bueno, tienes que ir a Din Tai Fung, ahí sí es garantía que van a estar ricos, porque es el dim sum, o sea, el dim sum son Ujú. los que tienen el caldito y luego ya los dumplings que son solo al vapor, pero eh, ahí sí te lo juro que es garantía que te van a gustar. ¿En dónde está eso? Din Tai Fung, bueno, te digo, en Asia hay un chingo porque pues es de Sí. Taiwán, pero en Los Ángeles, en Seattle, Ah, una cadena. Ok, En Las Vegas está en el área, siempre está llenísimo, o me sea, imagino. llenísimo. Yo cada vez que voy, hay uno, por donde vivo en California, hay uno como a 10 minutos de donde vivo y siempre, te lo juro, no importa si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el día que sea, si son las 12 del día, las 3 de la tarde, las 7 de la noche, 2 horas de espera. Sí, uff, me ha tocado. Y no sé si soy muy fan del waiting time, porque ya con hambre a veces uno lo que quiere es comer. No, tienes que llegar justo 2 horas Sí. antes para que digas, bueno, voy a ir a darme una vuelta y ya luego regreso. Sí, que también eso es otra ventaja, ¿no? Porque te puedes registrar y no es como que en México que te tienes que quedar a hacer fila para entrar a algún lugar y ya Ah, nada pues más te mandan no, el en mensaje casa, de texto. sí. Sí, eso me agrada mucho y te digo, toda esta experiencia de la multiculturalidad a través de la comida, de la disciplina, de arte, de música, de deportes, de todo, me gusta platicarlo con gente que ha tenido oportunidad Sí. de ir a otros países. Pues, ¿sabes cuál ha sido mi shock cultural más grande? Con mi ex esposo, que es de Nueva Zelanda. Obviamente ahí sí fue el shock cultural más grande que he tenido de toda la vida.
¿Por qué? No, pues porque obviamente, o sea, Nueva Zelanda es un país primermundista y no Ah, están acostumbrados al hustle que nosotros estamos acostumbrados. O sea, como que yo le decía, güey, ponte a hacer algo. O sea, aparte, bueno, también yo soy como muy intensa en ese sentido. Entonces, todo el tiempo quiero estar haciendo cosas y era todo de que no, pero la vida relajada y hay que hacer esto con calma o no pasa nada. Eso me desesperaba muchísimo. O sea, obviamente por eso ahora es mi ex esposo, ya sabes, de que todo bien, pero sí. y ese obviamente ha sido el shock más o el shock cultural más fuerte que he tenido, porque en todo, o sea, hasta el llegar y decir, no sé, es que todo, como yo creo, por mi experiencia con él, y no lo voy a generalizar, porque obviamente no puedo generalizar por una persona, pero, o sea, siempre, o sea, ellos no van a morir de hambre, ¿sabes? El gobierno siempre los va a Sí. apoyar y es como muy paternalista en ese sentido de que les van a proveer cosas que necesiten, o sea, no van a pagar por ir al hospital, todo es gratis, o sea, al final son cosas que creo que todos merecemos, pero ya en esa diferencia justo de México y con ellos es muy de que, bueno, pues todos siempre me lo han dado en las manos, como que no les cuesta tanto trabajo tener cosas básicas. Y siento que en México al contrario, es como que es una cultura súper de estar hustling todo el tiempo, porque es difícil, o sea, las condiciones son complicadas, no hay tantas oportunidades y demás, y ellos pues siempre van a vivir bien y tranquilos. Entonces, para mí eso era mucho de que yo le decía, es que yo quiero hacer esto, quiero hacer tal cosa, y él como que no tenía tampoco, siento que tanto esa ambición. Entonces fue de lo principal que para mí fue como ese choque. Lo bueno es que no habla español y no va a poder entender esto. Entonces o sea, Bueno, pero ves, ni siquiera eso, como que ni sí. siquiera aprende español, ¿sabes? Bueno, eso ya era como algo muy personal, pero sí siento que a lo mejor y pueden vivir en una comfort zone más constante porque pues saben que siempre van a estar bien. Y también qué padre no tener que vivir siempre con la presión de que quiera hacer algo, pero pues sí terminó siendo un choque. Totalmente, pero siento que de todas maneras de eso se aprende, o sea, cada actividad o cada momento, cada recuerdo cultural o multicultural, por decirlo de alguna forma, se aprende. Digo, afortunadamente hemos absorbido o hemos tenido la oportunidad de absorber como varias experiencias que durante estos ya lastimosamente y tristemente 30 años que, por ejemplo, yo casi tengo y creo que somos de la misma edad más o menos, em, que ya sí me siento viejo bastante. Que también es otro tema que me gustaría tocar, la llamada crisis existencial de los 30. No sé si te ha pasado, ahorita que justo lo Sí, tocamos. o sea, chance no crisis existencial, pero sí, o sea, ahorita yo tengo 31 y sí he hecho este año, o sea, cuando cumplí de 30 a 31, siento que es cuando más me he divertido, o sea, este año me he divertido mucho, la verdad. He hecho, o sea, he tenido momentos muy divertidos y momentos súper tristes también, pero más que una crisis, siento que, o sea, estoy aprendiendo a ver las cosas como también de una manera más relajada y más divertida. Em, También obviamente tiene que ver con mi situación personal, obvio, ¿no? Que antes pues estaba casada y demás y no era como que, o sea, no salía tanto o no, o cuando iba a trabajar, lo que te decía, no era como que nos íbamos de fiesta ni nada, o sea, Sí, sí era como muy concentrada en solamente trabajar o solamente ir a hacer lo que tenía que hacer y luego ya. Y ahorita al contrario, o sea, este año creo que es cuando más he salido y más he hecho otras cosas, como que estoy aprendiendo justo a tener ese balance del que platicamos al principio de decir, ok, sí, mi trabajo es mucho de estar en eventos y fiestas y lo que sea, pero antes no las disfrutaba mucho y ahorita es como, bueno, lo voy a disfrutar, obvio, sin dejar de ser responsable, pero como balanceando ambas cosas. Entonces, más que una crisis, siento que para mí es como, como dicen a veces las mamás, como mi segundo aire. Luego mi mamá me dice como que estoy peor que cuando tenía 15 o 16, pero sí, más bien es eso, ¿no? Yo al contrario de crisis lo veo eh, como, pues sí, como un nuevo momento. A lo mejor sí tengo ciertas etapas que sí me siento como un poco en crisis, pero en general, como que lo veo todo más divertido. O sea, cuando tenía chance 20 puede ser que me divertía igual, pero pues no tenía independencia, o sea, económica o de lo que sea. Y entonces, ahorita pues sí es como que tengo mucha más libertad de hacer diferentes cosas, entonces eso está muy padre, como, em,
como disfrutar más, o sea, es eso, pues, es que estoy aprendiendo a disfrutar mucho más. Pues es que dicen que los 30 son los nuevos 20, ¿no? No sé No, si, 100% sí. entonces, digo, no espero que no vayan diciendo eso con cada fase de la vida que vas avanzando. O bueno, igual y sí, porque pues, espero que siempre nos la pasemos bien, siempre nos la estemos divirtiendo. Y justamente para cerrar el capítulo de hoy, me gustaría hablar sobre un tema más divertido, que es el K-pop, que me gustaría preguntarte cuál es tu banda favorita. No, Blackpink, Blackpink. Soy Blink desde que debutaron. En el intercambio que hice de Corea fue en el 2016 y fue cuando debutaron y fue ese verano cuando debutaron. Entonces yo te voy a decir que yo soy la OG Blink de verdad. De así, pues me gustan desde su debut. Nunca las quiero conocer porque no quiero que mi ilusión Romper ese desaparezca. cristal, ¿no? Ajá, entonces prefiero así como verlas a lo lejos. Bueno, a Lisa la conocí una vez, pero nada más de que hola y ya, pero nunca quiero interactuar con ellas más, la verdad, porque digo como no, prefiero que sigan siendo para mí mis ídolas de, no sé, como que es raro, ¿sabes? Sí. Conocería a un artista, pero sí, Blackpink ahorita, pero antes era Big Bang, que me los enseñó mi amiga Blair en el 2007. Sí. Big Bang eran mis favoritos, que ellos son los, pues sí, los que abrieron el camino para Blackpink, justamente, que son de la misma compañía y todo, entonces Big Bang de toda la vida y Blackpink actual son mis favoritos, sí. Que de hecho yo me hubiese imaginado que a lo mejor pudiste haber interactuado con las chicas en Coachella. Ajá, o sea, no, este año fue cuando estaba, Ujú. pero no tocaron, pero estaba Lisa ahí como con su equipo y en el set de DJ Snake, como tienen una canción juntos y Mm. todo, pues Lisa estaba ahí como dándole support y ella estaba ahí, la verdad, como súper linda, así de que, hola, mucho gusto, ya muy linda, la verdad. Yo tuve experiencias con el K-pop, pero no tan de primera mano. De hecho, conocí el género por una prima que es mucho más chica. Entonces, ella fue la que les enseñó a mis hermanos a Blackpink y posteriormente otros grupos, pero a mí solamente como que me quedé con el gusto de Blackpink. He escuchado, de hecho, fui contra mi voluntad al concierto de Twice en la Ciudad de México, precisamente por llevar a esa prima que son como su top. Entonces, me hubiese gustado más ir a ver a Blackpink, pero El justamente... concierto de Blackpink está increíble, o sea, la verdad, he tenido mucha fortuna de verlas varias veces. Las vi en Corea cuando empezó su Born Pink, el tour. La primeritita fecha de todo el tour, que fue en Seúl, ahí las Ujú. vi. Como que de repente, o sea, estábamos de viaje, mi hermana, mi cuñado y yo, panqué, y de repente como que me meto a Insta y digo como, no mames, hoy es el concierto de Blackpink aquí. Y me dice, no, obviamente ya no va a haber boletos. Y yo, pues con que haya uno yo me voy, o sea, ustedes los dejo, pero yo voy. Y nos compramos en reventa y fuimos Panque y yo a verlas. Y fue como, wow, qué pedo, está muy cool. Y ya después, ese año me tocó verlas en Coachella y ya después en México. Entonces las vi 4 veces, las dos de México y en Coachella. No, una de México, los 2 fines de semana de Coachella Ya de y Seúl. algo así, no me acuerdo, y el de Seúl. Y la verdad, súper padre. Ya las había visto en Coachella la primera vez, cuando estuvieron en el 2019 antes de la pandemia. Entonces las he visto varias veces y ha sido muy, muy, muy padre. Y su show cada vez está más divertido, entonces me gusta mucho. ¿Sufriste con su renegociación? La verdad, no, como que dije, bueno, pues ya, si fue así, duró lo que tenía que durar y bien, pero la verdad no soy tan clavada en eso, como que digo, bueno, Mm. ya. O sea, lo dejo ir un poco, pero está padre que se iban a sacar nueva música y todo. Sí, pues a ver si coincidimos en el próximo evento de las Pinks. Sí, estaría súper cool. Pero bueno, Marce, no me queda más que agradecerte por el tiempo que nos has brindado en esta conversación, por haber aceptado la invitación, por estar con nosotros, compartirnos todo este tipo de anécdotas. Nos quedamos con ganas de platicar mucho más, pero pues también entendemos que la agenda es la agenda y obviamente se debe respetar los tiempos. Digo, si algo bueno aprendimos de los asiáticos, es Sí, respetar un poco de los tiempos. sí, mi agenda. Entonces, muchas gracias a ti, Marce. Algo, no sé si quieras decir algo para despedir el capítulo del día de hoy. No, muchas gracias, o sea, gracias por el apoyo desde el principio y me da, o sea, siempre me gusta como platicar más así como en un vibe de amigos y todo y solo eso, muchas gracias.
No, gracias a ti, gracias a toda la gente que nos escuchó o nos vio a través de Spotify o YouTube. Coméntenos cuál es si les gusta el K-pop, para empezar, cuál es su grupo favorito, que creo que las comunidades del K-pop son bastante fuertes, así que bueno, solamente comenten, no se peleen. Entonces, muchas gracias, Marce, nuevamente. A toda la gente que nos Sí. vio y nos escuchó, muchas gracias. Mi nombre es Jesús y nos vemos en un siguiente episodio. Bye. Bye.